Buenas noches, mi nombre es Jairi Vanessa Molino Rentería, estudiante de la Universidad del SINU, octavo semestre de Medicina. En el día de hoy vamos a presentar diferentes artículos relacionados con la enfermedad de transmisión sexual. Estamos asesorados con el doctor Félix Canencia. En este momento voy a presentar un artículo que se llama Adecuación, virilidad e interacción de la información contenida en YouTube sobre el tratamiento de la enfermedad de transmisión sexual curable. Este artículo se aceptó en el 2019. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la introducción. Pues cada día más de 1 millón de personas contraen enfermedades de transmisión sexual, tienen casos asintomáticos. A medida que va pasando el tiempo, la mayoría de las personas tienen mayor recurrencia a infectarse de enfermedad de transmisión sexual si no tienen las medidas preventivas suficientes para evitar estas infecciones. Se dice que aproximadamente un tercio pueden llegar a tener diferentes enfermedades de transmisión sexual de forma recurrente. Siguiente diapositiva. Bueno, el objetivo fue evaluar la adecuación, virilidad, popularidad e interacción de la información contenida en YouTube sobre el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. También como objetivo secundario es verificar las características de ese contenido, la calidad que se está ofreciendo a las personas consumidoras que están mirando estos videos. Siguiente diapositiva. Bueno, a partir de este momento tenemos los métodos y materiales utilizados para este estudio. Este estudio fue realizado en la plataforma YouTube. Se miraron varios videos que tuvieran menos de 5 años transcurridos y luego de que se quitaran y se revisaran, se dejaban en ver más tarde para asegurarse de que volvían a ver esos mismos videos. Este fue un tipo de estudio descriptivo, transversal. Todos los videos fueron en idioma español y deben de tener máximo 10 años. Se dejó entre 2 y 5 años aproximadamente los videos. Se miraron los almacenamientos de datos, los análisis y las descripciones. Y se usó la versión Windows 22 para la misma. Siguiente diapositiva. Bueno, a partir de este momento vamos a ver las diferentes gráficas que nos reflejan los resultados de todas estas variables. Aquí se ve la evolución temporal de la promoción multimedia a la plataforma YouTube, edición española sobre el tratamiento de la enfermedad de transmisión sexual. Se puede ver que a medida que va pasando el tiempo, las personas van utilizando más la plataforma de YouTube para informarse y para tener información sobre la epidemiología, tratamiento y clínica de esta enfermedad de transmisión sexual. Siguiente diapositiva. Tenía un pico alto en el 2016. Tenemos la segunda tabla que nos habla sobre la autoría de los videos sobre el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, la edición española de YouTube. Aquí se mira el canal de divulgación, qué tan profesionales sanitarias son las personas que lo están haciendo, qué tan preparadas están, y se miró que en el mayor porcentaje están el canal de divulgación y que es una plataforma muy usada por las personas que son consumidores de este tipo de contenido. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la virilidad, popularidad e interacción del usuario. En esta tabla 2 se miran los indicadores relacionados con la viralidad de los videos sobre el tratamiento de la enfermedad de transmisión sexual en la edición española. Entonces, aquí se mira la cantidad de reproducciones que tuvieron esos videos, si las indicaciones que se dieron fueron correctas y favorables o si estuvieron malas las informaciones, se miran los comentarios tanto positivos como negativos y la cantidad de suscriptores que tenían cada uno de esos youtubers que montaban los videos. Pues se puede ver que las reproducciones eran altas y las indicaciones eran regulares. Siguiente diapositiva. Tenemos la cuarta tabla que nos da la información sobre la enfermedad de transmisión sexual que se trata en cada uno de los videos. Se miraba lo que era gonorrea, sífilis, clamidia, entre las más frecuentes.
De todas estas, las que más se dio información fue sobre gonorrea y varias ETS conjuntas. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la conclusión. ¿Qué se pudo saber? Primero, de que YouTube es una de las aplicaciones más utilizadas. Segundo, de que no toda la información que aparece en YouTube sobre estas enfermedades es verdadera, que la mayoría eran falsas. La clínica era cierta, pero el tratamiento la mayoría de las veces estaba mal organizado, entonces se recomienda consultar al médico y evitar la automedicación. Siguiente diapositiva. Esta fue la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias. Les dejo con mi siguiente compañero. Bueno, buenas noches. El día de hoy, mi nombre es Daniel Sotelo y el día de hoy voy a hablar sobre la calidad del seguimiento a la exposición perinatal al VIH y la observancia de las estrategias reconocidas para disminuir su transmisión en un centro de referencia de Medellín. Entonces, siguiente. Bueno, como introducción tenemos que la prevención de la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana es una estrategia fundamental para evitar la infección en niños. A nivel local se desconoce la situación de las mujeres gestantes infectadas por VIH y el grado de observancia en las estrategias reconocidas mundialmente para disminuir la transmisión perinatal. Esta es una patología que hay que tener muy en cuenta porque tiene ciertos riesgos a nivel del embarazo, que si no se tratan, pues el paciente podría estar desarrollando un VIH a futuro. Siguiente. Bueno, en cuanto a los objetivos de este trabajo fue describir las características sociodemográficas y clínicas de las mujeres gestantes con VIH y de sus hijos en un centro de referencia. Entonces, se hizo un estudio descriptivo retrospectivo entre el año 2012 y 2015 mediante la revisión de historia clínica de las mujeres gestantes con VIH y de sus neonatos que fueron atendidos en el Hospital San Vicente Fundación. Se describieron variables de atención prenatal, parto recién nacido y seguimiento de estos neonatos para ver cuántos de ellos desarrollaban el VIH. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, se analizaron 106 madres de hijos expuestos al VIH, de los cuales el 39.6% de las mujeres gestantes conocían el diagnóstico antes del embarazo y al 58.5% se le diagnosticó durante este. De esos pacientes, el 95.3% asistieron a sus controles prenatales normales, el 46.5% de ellas a partir del primer trimestre fue que asistieron, si bien el 95% de ellos recibió antirretrovirales y el 23.9% comenzó a tomarlo tardíamente en el tercer trimestre. Solo el 63% de estas mujeres se les registró una carga viral para el VIH después de la semana 34 de gestación. El 90.6% de los partos fueron por cesárea y el virus del papiloma humano y la sífilis fueron las principales infecciones concomitantes que se encontraron en estas pacientes. Se realizó un estudio también en los 103 niños, entre los cuales ninguno, se logró confirmar que ninguno de estos pacientes tenía presencia de VIH cuando en su crecimiento. Estos resultados pues se tomaron en cuenta de que a los pacientes se les hizo un tamizaje a estos recién nacidos de VIH al mes y a los 4 meses de nacido. Y la verdad nos reportaron casos positivos. Siguiente. En cuanto a la discusión, pues más de la mitad de las mujeres gestantes con el diagnóstico de VIH pues, era de la ciudad de Medellín. Pero la mayoría no se atendían en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, sino de que venían de otros pueblos, o sea, que ya venían o diagnosticadas de primer nivel o se diagnosticaban dentro del hospital, pero cuando llegaban a esa cita con el ginecólogo.
Se encontró que el porcentaje de las mujeres gestantes eran menores a 20 años, o sea, 22.6%, y fue comparado también con un estudio que se realizó anteriormente y se notó de que sí hay un aumento en las tasas de VIH en adolescentes, o sea, en mujeres jóvenes. Siguiente. Bueno, como conclusión, llegamos que este estudio no se registraron casos de transmisión perinatal, ya que todos los pacientes en los cuales se estudiaron, aunque fue un periodo corto, no fueron pruebas positivas para esos recién nacidos. Los retrasos, por lo regular en la atención perinatal, pueden ocasionar de que estos pacientes se detecten de manera tardía y algo que no nos va a beneficiar a nosotros como sector salud, que pues tratamos de prevenir de que ese recién nacido posea una enfermedad como esta. No se lograron encontrar concomitantes que evitaran la mortalidad y las secuelas en neonatos, pues lo que se indica es que ojalá tengamos a futuro mejores pruebas diagnósticas, que los tamizajes se hagan de manera adecuada para evitar de pronto secuelas a futuras de estos pacientes. Siguiente. Esta fue la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Santiago Gamero Huertas. Hoy les estaré pues exponiendo mi artículo llamado Manifestaciones bucales de las enfermedades de transmisión sexual identificadas pues entre servicios pues de estomatología en Sudamérica. Siguiente. Se realizó pues un estudio descriptivo de corte transversal donde participaron 37 pacientes que acudieron para los servicios de estomatología pues en diferentes facultades de odontología, en la Universidad pues de Buenos Aires, en la Universidad de Cartagena y en el Hospital pues Alemán pues de Buenos Aires. Esta muestra pues se obtuvo a partir pues de un muestreo convencional donde pues se incluyeron a pacientes pues que consultaron pues por dichos servicios debido a que tenían presunción ya sea de sífilis o por infección pues por VPH y se incluyeron pues a todos pacientes con diagnóstico presuntivo pues de otro tipo de infección de transmisiones de enfermedades de transmisiones sexuales y no se incluyó a pacientes según su edad, sexo, estrato social, nacionalidad, género ni religión. Siguiente. Con respecto a los resultados, pues de los 37 pacientes, el 54% correspondían al sexo masculino, el 45% pues al sexo femenino. En promedio, pues la edad fue de 38 años, entre un rango entre 16 y 72 años. Cuando se analizaron pues los hábitos, el 32% pues eran fumadores activos. El 0.1% pues eran consumidores de alcohol frecuente, el 59% pues no presentaban ninguno de estos hábitos. De los 37 pacientes, el 54% pues fueron diagnosticados con sífilis. De estos, el 51% presentaban su forma secundaria y solo pues el 2.7% su forma primaria y no se encontró como tal pues esta enfermedad en su forma terciaria. Siguiente. De los 45 o del 45% pues del total de la muestra fue diagnosticado pues con VPH. El 27% pues estaban infectados pues por el serotipo 11, el 13% por el serotipo 6 y el 5.4% por el serotipo 9. Siguiente. Al analizar pues las lesiones elementales de los pacientes con sífilis primaria, pues se encontró principalmente pues las úlceras y en los pacientes con sífilis secundaria, pues las lesiones más frecuentes fueron las pápulas en un 57%, seguida pues por las úlceras en un 36% y los queratinocitos o la queratosis más bien en un 52%. Siguiente. Ahora, pues las estructuras anatómicas de la cavidad bucal, pues más afectadas en los pacientes con diagnóstico ya sea de sífilis o de VPH, pero pues fue con mayor frecuencia, pues el paladar blando pues en un 32%, seguida pues por la cara dorsal de la lengua en un 29%, las semimucosas labiales en un 24% y las encías pues en un 16%. Siguiente. Con respecto pues a la discusión, debido a que la literatura actual pues es escasa,
pues no es posible recopilar estudios, más sin embargo, pues sí es posible pues, compararlo con reportes de casos siguientes, de casos recientes. Por ejemplo, pues Aguayo pues reportó pues un caso de sífilis en su forma primaria. Las manifestaciones principales pues fueron nódulos de consistencia dura, asintomática, con superficie pues eritematosa, localizado en el labio superior y también en las encías. El paciente pues en la anamnesis remitió de que había practicado relaciones sexuales orales sin protección y se realizó pues la prueba de BDRL que dio positivo. Y otro pues caso pues fue Castro, que describió pues un caso clínico pues de sífilis secundaria. El paciente pues presentó una placas ulcerativas dolorosas que involucraban tanto el paladar blando, involucraban también los labios superiores e inferiores y además pues habían placas eritematosas en las manos y se hizo también una prueba de BRL y dio positiva. Siguiente. Pues se pudieron, con la conclusión, pues se pudieron constituir dos cosas. El primero, pues que esta investigación pues sirvió como punto de partida para futuros estudios acerca de enfermedades de transmisión sexual que, debido a que en Sudamérica pues no era tan frecuente o no se habían encontrado pues estudios similares con respecto pues a las manifestaciones clínicas bucales pues de dichas patologías. Y en segundo lugar, pues que los pacientes y principalmente pues lo que eran el personal médico asistencial y también pues en especial el de odontología, eran un mecanismo importante pues para la detención o las manifestaciones vocales de los pacientes que contenían BPH o presentaban sífilis. Todo esto pues con el objetivo de evitar pues su evolución y también pues prevenir su transmisión. Siguiente. Al final pues les dejo la bibliografía. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Mi nombre es María Isabel Pinedo Pérez y les voy a estar hablando de un artículo que se llama Genotipos de BPH y cambios citológicos cervicouterinos en pacientes de una consulta ginecológica privada del estado de Carabobo, Venezuela, en marzo a octubre de 2017. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a introducción, sabemos que la infección genital por el virus del papiloma humano se ha asociado a cáncer cervicouterino, al provocar pues la aparición de lesiones precursoras de cáncer en la zona de transformación de la unión escamolumar del cuello uterino. Existen más de 100 tipos de BPH clasificados bajo riesgo oncogénico y alto riesgo oncogénico. Estudios reportan la infección por genotipos de alto riesgo en un 10% de los cánceres cervicuterinos y en Venezuela el 67.7% de los cánceres cervicuterinos se relacionan con el genotipo de BPH de alto riesgo. En cuanto al objetivo, ellos lo que tenían pues como objetivo era detectar la presencia de BPH en pacientes con cambios citológicos cervicuterinos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a materiales y metodología, en este estudio fue un estudio descriptivo, correlacional y no experimental realizado en un centro de salud privado en el estado de Carabobo, en Venezuela, en el periodo de marzo a octubre de 2017. La muestra se compuso de 49 mujeres entre los 18 y los 40 años de edad, que eran sexualmente activas, que asistieron a una consulta de ginecología y presentaron cambios citológicos en el cuello uterino según el sistema de Bethesda del 2001. Los pacientes seleccionados firmaron un consentimiento informado y un médico se encargó de la toma de estas muestras y utilizó la técnica de PCR para la detección del ADN del virus del papiloma humano. La ficha epidemiológica de cada paciente suministró cierta información como sobre la edad, antecedentes de infecciones de transmisión sexual y el número de parejas sexuales y el tipo de cambio citológico presente. Siguiente, por favor. Bueno,
En cuanto a los resultados, aquí se halló que la mayor prevalencia de los cambios citológicos, en un 51%, corresponden al grupo etario entre los 18 a los 25 años, en donde el 58.8% presentó células escamosas atípicas y presentaron el 60% de las pacientes con lesiones intraepiteliales de alto grado. Respecto a las pacientes con edades comprendidas entre los 34 y los 40 años, el 50% presentó lesiones intraepiteliales de bajo grado. Sin embargo, al asociar estas variables, no se encontraron relación estadísticamente significativa entre la edad y la aparición de los cambios citológicos. Bueno, entonces, del total de las 49 muestras de hisopado de mujeres de edad comprendida entre los 18 y los 40 años, que es lo que estamos observando en la grafiquita de las columnas, el 83.7% de las pacientes no presentó ADN viral, mientras que se detectó el virus de VPH en el 16.3% de estas pacientes. O sea, 8 casos de los 49. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a discusión y conclusión, aquí la detección molecular mediante PCR mostró una positividad inferior a la reflejada en investigaciones anteriores en mujeres venezolanas y que variaba según el tipo de población en estudio y los factores de riesgo inherentes a las personas. La presencia de células escamosas atípicas fue la anormalidad citológica predominante, aunque estas no necesariamente fueron causadas por el virus del papiloma humano. Aunque también no se pudo detectar específicamente el genotipo del VPH presente en estos pacientes positivos de alto riesgo, se encontró que hubo un predominio de VPH AR, que sería alto riesgo, diferentes al genotipo 16 y 18. La detección molecular del virus se dificulta en algunos casos también porque por las características propias de la muestra, como por ejemplo que haya una carga viral baja o la presencia de interferencia. Entonces, como conclusión, en este artículo, a diferencia de otros estudios, se encontró una relación estadística significativa entre la presencia del virus y la aparición de cambios citológicos cervicouterinos en esta población. No obstante, se detectaron genotipos de alto riesgo oncogénico, lo que puede traducirse en una mayor incidencia en cuanto al cáncer cervicouterino a un futuro. Siguiente, por favor. Bueno, esa fue la bibliografía que utilicé. Muchísimas gracias. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Fernando Martínez y yo les voy a hablar sobre el artículo llamado Tipificación de serotipos del virus del papiloma humano de alto riesgo. Siguiente. Para introducir un poco el tema, tenemos que saber de que el cáncer cervicouterino es un problema de salud pública a nivel mundial y suele afectar a todos los países, sobre todo a las mujeres que se encuentran en países de vía de industrialización. Entre un 95-99% de los casos de cáncer cervicouterino se originan por el virus del papiloma humano y la evolución de esta patología. Entonces, es de vital importancia en estas pacientes realizar una citología cervicovaginal mediante la prueba de Papa Nicolau, la cual ha disminuido esta incidencia del cáncer, sobre todo en los países que se han desarrollado y mantienen un buen tamizaje de este cáncer. Y después de la detección de una normalidad en Papa Nicolau, es necesario realizar una colposcopia con biopsia dirigida. Teniendo entonces en cuenta de que es un factor de riesgo, sobre todo también en las pacientes con gestación, porque puede producir ruptura prematura de membrana, parto pretérmino y sus posibles consecuencias. Y está demostrado que las embarazadas no saben cómo se sienten vulnerables para contraer enfermedades de transmisión sexual, y el embarazo sigue siendo un factor de riesgo. Uno de los principales problemas o inconvenientes de esta patología es que la vacuna que se encuentra disponible solamente protege contra el serotipo 6, 11, 16 y 18. Pero se puede ver que hay una prevalencia también de otras cepas que son posibles cancerígenas, como la cepa 31,
33, 35, 52 y también la 58, las cuales escapan de métodos preventivos como la vacuna. Siguiente. Tenemos entonces que este es un estudio prospectivo observacional llevado a cabo en el Hospital Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad y Centro de Innovación y Transferencia en Salud del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Fue un estudio que se hizo entre enero y marzo de 2016, con un total de 30 pacientes de entre 18 y 52 años, los cuales el criterio de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años con un reporte anormal en la prueba de Papa Nicolau. Luego tenemos los criterios de exclusión, que son mujeres con histerectomía total por indicación de enfermedad benigna, antecedente de neoplasia intracervical, mayores de 70 años, después de 3 citologías cervicales negativas, y los criterios de salida fueron mujeres que asistieron al seguimiento ginecológico de rutina y tuvieron resultados negativos para VPH. Las muestras fueron procesadas y fueron analizadas utilizando las estadísticas descriptivas, en las cuales las pacientes se dividieron en lesiones de alto y bajo riesgo y así determinar los serotipos correspondientes según el tipo de lesión. Siguiente. Entonces se realizó una genotipificación de 30 pacientes de 18 y 52 años, y que de estas 15 pacientes resultaron con neoplasias intersticiales cervicales tipo 1, 9 con NIC2, 6 con NIC3, y todas estas pacientes tuvieron por lo menos un serotipo de alto riesgo, 21 de 30 reportaron 2 o más, y 18 de 30 reportaron al menos 4 serotipos de alto riesgo. Podemos ver en la imagen de la derecha que todas estas pacientes tienen lesiones de alto y bajo riesgo, y dependiendo de los colores que tengan, que las clasificaron, ¿no? En amarillo se indican los serotipos de alto riesgo, en naranja los de riesgo intermedio, y los verdes los de bajo riesgo y azul de riesgo indeterminado. Y pueden dar cuenta de que todas las pacientes por lo menos tuvieron una cepa. Se vieron 18 casos del serotipo 31-33, 15 casos del 31-33, 58, 7 casos del 18-31-33 y 5 casos de 16-33. Siguiente. Entonces tenemos que saber que esta relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervicuterino tiene una relación bastante bien establecida y es responsable de casi el 99% de los casos de cáncer. Entonces, recordar que la citología cervicovaginal es un método de tamizaje muy efectivo en estas pacientes, y en los países que ya están industrializados ya han disminuido de manera importante la incidencia del cáncer cervicuterino, lo cual nos hace cuestionarnos si se están considerando el aspecto epidemiológico de cada sitio geográfico para llevar a cabo las medidas de protección y de prevención y detección, que si el personal que realiza las diferentes pruebas de tamizaje las ejecuta de forma adecuada, o si es adecuada la cobertura para prevenir de forma efectiva este problema en salud, ya que tenemos diferentes aspectos que influyen en la prevalencia y la persistencia del VPH, como el nivel económico, el inicio de la vida sexual, el país donde vive, cómo tiene las rutas de atención integral de estas pacientes. Para concluir, ya tenemos que el cáncer cervicuterino, como dijimos, un problema de atención en salud prevenible y afecta muchas veces los países en vía de utilización, y de acuerdo a los países latinoamericanos, los serotipos más frecuentes en VPH dejaron de ser el 16 y el 18, y ahora forman parte del tamiz el 31, 33, 51 y 58. Pero la vacuna no navalente, que protege contra estos serotipos que son frecuentes, no se encuentra disponible en Latinoamérica. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la presentación de los artículos del día de hoy, pues
Primeramente me presento, mi nombre es Edilmer Sierra y pues hoy le traigo el artículo titulado Distribución del virus del papiloma humano de alto riesgo oncogénico y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres paraguayas con y sin virus de la inmunodeficiencia humana. Siguiente, por favor. Bueno, a manera de introducción, pues el artículo nos dice que la ITS más frecuente es el virus del papiloma humano, y esto es una de las más prevalentes en el mundo y pues puede causar como tal cáncer de cuello uterino y las lesiones anogenitales como tal. Entonces, el virus del papiloma humano de alto riesgo oncogénico son un factor clave para desarrollar estas lesiones como tal, ya que la mayoría de las infecciones por virus del VPH son transmitidas y desaparecen dentro de 2 años del inicio de una infección, y la prevalencia del VPH varía entre las diferentes regiones y es más alta en las mujeres que viven con VIH o SIDA en Paraguay como tal. Y la incidencia, pues, se supo que fue superior a la comparación de otros países vecinos a lo que fue Paraguay, y se considera que esta enfermedad se define tanto al SIDA como el virus del VPH, que tienen un riesgo que varía según la prevalencia del VIH en todo el mundo, y esta terapia que tienen estas personas con antirretrovirales ha estado disponible por más de 15 años, y aún así la prevalencia de las infecciones del VPH van en aumento con la disminución de la inmunidad y el riesgo pues, de desarrollar algún tipo de neoplasia cervical. Pasa al siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, pues el artículo tuvo un análisis prospectivo, descriptivo y observacional de corte transversal en el que se examinaron 218 mujeres, de las cuales 54 fueron positivas para VIH y 164 fueron negativas para el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, también se encontró que el rango de edad de las mujeres estudiadas fue de entre el 18 y del 18 a 50 años, y se llevaron a cabo pruebas diagnósticos de VIH y monitoreo del tratamiento desde el mes de julio de 2017 hasta marzo de 2021. Entonces, como tal, este estudio utilizó, creo, no aleatorio por conveniencia, y las mujeres fueron derivadas del Servicio de Salud Reproductiva del Hospital de Trinidad o el consultorio de patología cervical en el centro de salud, en este caso, pues, de algún centro de salud, en este caso, de Paraguay. Debido a esto, pues, esto como tal se hizo fue para realizar las pruebas de detención del VPH de alto riesgo y las células, y también esas pruebas hacia las células cervicales y vaginales exofiliadas, que pues se recolectaban mediante una muestra del flujo vaginal como tal, y se depositaban en una colección de medidas de cobas, donde determinaban el tipo de virus del VPH como tal y su tipo de adenoma como tal. Entonces, siguiente diapositiva. Para estas pruebas, pues, para este estudio, perdón, los investigadores utilizaron pruebas de VIH, donde estos procedimientos de tamizaje y diagnóstico fueron más que todo por pronacida, y fueron para detectar la presencia del virus del VIH, y se realizaron pruebas rápidas de ELISA combinadas y se confirmó con el método de referencia como la carga viral plasmática y pues un Western blot. Y los resultados pues se informaron como un reactivo o no reactivo, tanto sea positivo como negativo, según la presencia o ausencia de los anticuerpos contra la carga viral. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí esto también viene siendo parte de los materiales y métodos, que fue la prueba de detección y el genotipo del VPH. Entonces, el artículo como tal nos describe que el método utilizado para la detección y la genotipicación del virus del papiloma humano de alto riesgo en este caso, pues se dice que se emplearon técnicas de reacción en cadena como tal de polimerasa, lo que nosotros conocemos como PCR, en un tiempo real en un laboratorio de salud pública, en COVAS, utilizando un COVAS como tal.
Y pues esto dedujo que el ensayo fue más que todo cualitativo y cuantitativo según la muestra del PCR como tal. Sigue la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los resultados, pues ya habíamos dicho que se reclutaron alrededor de 218 mujeres, de las cuales 54 fueron positivas para VIH. Y aquí en la tabla 1 pues se muestran las características sociodemográficas y clínicas de la población estudiada en relación a la edad, pues se observó que también eran mujeres que estaban entre los 17 y 30 años, pero no siendo mayor a los 50 años. Pasa a la siguiente diapositiva. Y pues en esta segunda tabla pues nos da la frecuencia de lo que es el VPH de alto riesgo en esas mujeres con o sin virus de la inmunodeficiencia humana con respecto a toda la edad que tenían. Siguiente. Y pues en la tabla 3 pues la frecuencia de otro tipo como tal de enfermedad de transmisión sexual, siendo esta o no, teniendo esta como o no la presencia como tal de lo que es el virus de inmunodeficiencia humana. Siguiente. Bueno, y en cuanto a la discusión, pues en este artículo pues se observó que la mayor frecuencia, que la mayor porcentaje de mujeres de 30 años con VIH tenían una mayor relación en lo que era la contracción del virus por VPH. Estos resultados pues no se encontraban tanto en informes epidemiológicos que anteriormente se habían visto y pues tampoco se encontraron diferencias significativas en cuanto a la edad y el inicio de las relaciones sexuales ante los antecedentes de las lesiones del cuello uterino en mujeres que habían contraído el virus de inmunodeficiencia humana o VIH y que padecían también VPH, pero pues también se necesitaban datos para analizar los factores en el desarrollo de las lesiones precancerosas y del cáncer del cuello uterino en mujeres que tenían VIH positivo. Entonces, en estas mujeres que tenían VIH positivo, pues se dice que a partir de los 25 años, la mayoría de estas infecciones o estas mujeres que padecían infecciones por el VIH, por el VPH, se resolvían antes de los 30 años en mujeres que tenían VIH negativo, mientras que en mujeres con VIH positivo, pues la infección no disminuía con respecto a la edad. Siguiente diapositiva. Bueno, y en cuanto a conclusión, pues el artículo aquí nos dice que es importante tanto la educación de las mujeres como de los hombres frente a los factores de riesgo que tienen las enfermedades de transmisión sexual, especialmente estas dos, que fueron el VPH y el VIH, y pues se dice, o también intentaba promover lo que era la prevención primaria mediante la vacunación del VPH y pues la detección de secundaria del VPH junto a lo que era el VIH, y pues también era necesario pues abordar la conexión que tenía el VIH con el aumento con el aumento de cáncer de cuello uterino con estas mujeres que tenían o padecían eh, virus del papiloma humano en lo que eran los servicios de urgencia de Paraguay. Entonces, ya finalizando, pues también se encontró que los factores de riesgo más prevalentes en las mujeres que tenían VPH y VIH, pues se encontraban lo que era el tabaquismo, el alcohol, y pues si las mujeres no eran fumadoras, pues el humo o el contacto directo, o sea, siendo fumadoras pasivas, pues también implicaba un gran factor de riesgo para estas pacientes que padecían VPH y eran VIH positivas. Bueno, eso fue todo contra la exposición o la revisión de este artículo como tal. No siendo más, pues lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Bueno,
yo les vengo a hablar sobre el diagnóstico de clamidia trachomatis y micoplasma urogenital en pacientes con cervicitis y enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, el objetivo de este trabajo, de este estudio, fue como identificar la frecuencia de la clamidia trachomatis y micoplasma urogenitales en asociación con otros microorganismos en muestra de pacientes en muestras de cervicovaginales en pacientes con cervicitis y enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, como sabemos, la enfermedad inflamatoria pélvica es una de las principales causas de infecciones de transmisión sexual en el mundo y la OMS pues la considera como dentro de las 8 más prevalentes a nivel mundial. Esta tiene ciertas complicaciones como cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos ectópicos, bartolinitis, y pues esto en caso de pacientes embarazadas, la micoplasma urogenital también puede estar relacionado como ruptura prematura de membranas, parto pretérmino y pues la infección fetal y neonatal. Entonces, lo que se hizo fue un estudio observacional descriptivo y transversal donde se tuvo en cuenta 190 mujeres con cervicitis y enfermedad inflamatoria pélvica, en donde ellas dieron positivo para muestras cervicovaginales de clamidia y micoplasma. Entonces, estas pacientes son las que estaban en consulta y fueron las que se tuvieron en cuenta. Se excluyeron aquellas que pues ya tenían un tratamiento antimicrobiano o que pues en los últimos 10 días estaba recibiendo la toma de muestra. También se excluyó aquella que en el momento de la toma de la muestra se encontró tacto a nivel cervical, se encontró sangre a nivel cervicovaginal. Entonces se tomó muestras con hisopado y se recolectaron datos como un formulario diseñado para recoger como lo que le corresponde a cada paciente. Entonces, ¿qué tuvieron en cuenta? La edad, el estado civil, los antecedentes patológicos, los signos y síntomas, si tenía la presencia de clamidia, presencia de micoplasma, la determinación semicuantitativa de micoplasma urogenital, si tuvo presencia de cándida, la presencia de Trichomonas vaginalis, etc. Todo eso se procesó y mediante un sistema pues se utilizaron las medidas para resumir las variables y como la frecuencia absoluta y el porcentaje. Entonces, en cuanto a los resultados, pues de las 190 mujeres, en la tabla 1, pues muestra la distribución, donde se observaron 147 con determinaciones microbiológicas, donde un 39% tenía clamidia, el 37% tenía clamidia más micoplasma urogenital y solamente el 22% presentaba micoplasma. Entonces, en la tabla 2, pues fueron las pacientes que se les estudió el factor de riesgo, las que le predisponían a tener estas patologías y en la mayoría eran porque tenían relaciones sexuales desprotegidas. En cuanto a las relaciones sexuales precoces, es porque se creía que esto pasaba debido a que como comenzaban muy temprano, pues lo que hacía era que inducía la promiscuidad. Entonces, en la tabla 3 es las características de las secreciones vaginales que se detectaron en las pacientes y pues algunas, la mayoría, tenían, cuando era con micoplasma, pues 47% y en clamidia, pues del 24%. Entonces, un momento. En la tabla 4, pues muestra de qué manera las 52 mujeres de 174 presentaron secreciones vaginales y pues a qué estuvieron asociadas como a microorganismos como Cándida, Trichomonas vaginalis o Gardnerella vaginalis. Se registraron 122 con secreciones vaginales en las que no se encontró ningún tipo de asociación. Entonces, este estudio pues muestra una elevada frecuencia de infección por clamidia
y trachomatis, seguida la confección de clamidia con micoplasma. Y pues estos resultados lo que evidencia es un incremento en Latinoamérica, así como en continentes como el euroasiático. Entonces, sabiendo que los micoplasmas constituyen la flora normal, su colonización suele incrementarse en la pubertad en dependencia de la cantidad de parejas sexuales que ha tenido y pues teniendo en cuenta otros factores de riesgo. Las relaciones sexuales desprotegidas constituyeron un camino seguro a cualquier infección de transmisión sexual. Estas, como he mencionado anteriormente, cuando comienzan a temprana edad, el aparato genital aún está inmaduro y en constante cambio, entonces lo que esto hace es incrementar el riesgo de que incrementar el riesgo donde hay una inmadurez psicológica, cambios frecuentes de pareja e incluso promiscuidad, como me mencionó anteriormente. Y pues lo que hace, bueno, la secreción fue el síntoma predominante en las pacientes en las que se les encontró de manera considerable clamidia, tanto como micoplasma. Entonces podemos concluir que si pudiera aseverar que la elevada frecuencia de clamidia, trachomatis y micoplasma, pues con cervicitis y enfermedad inflamatoria pélvica, esto también se tiene en cuenta en la edad fértil y la laboral activa con relaciones sexuales que generalmente son desprotegidas y pues justifica la necesidad de realizar un diagnóstico precoz microbiológico para dichas infecciones, debido a las patologías y a las consecuencias que tienen. Muchas gracias por prestarnos atención.